Bienvenidos. Continuando con este ciclo de videos sobre números complejos, vamos a hablar ahora la interpretación geométrica de estos. Eh, Comenzamos. Eh, bueno, la primera aproximación a su interpretación geométrica, vamos a definir un plano complejo donde se hace un, un plano XY normal, con dos ejes perpendiculares y obviamente se siguen manejando o llamando a, al eje horizontal X y al eje vertical Y se define un número complejo Z1 igual a X1 Y1 y donde intersectan estas líneas paralelas entre sí, se coloca un punto y desde el origen o donde se unen estos dos ejes hasta el punto X1, Y1, se traza un segmento dirigido este, que va desde el origen hacia el punto para representar al número complejo. Bueno, vamos a hablar un poquito de las similitudes que tiene este plano complejo con el plano cartesiano normal. Ambos son sistemas bidimensionales lo que acabo de definir. Utilizan ejes perpendiculares, también lo acabo de decir sobre eh, como que hay un eje horizontal y uno vertical. Tiene unidades de medidas. Acá X1, Z1 permite, por ser similitudes con, parece mucho al plano ordenado de las funciones que define el eje cartesiano. Hay muchas definiciones, se pueden hacer medidas y todo eso. Y permite representar puntos o pares ordenados, como ya expliqué. Se puede hacer también una representación de suma de pares ordenados, te lo permite hacer, pero no de sus productos como en el eje cartesiano, debido a la definición propia que tienen los números complejos. Acuérdense que cuando hacemos esto y trabajamos vectorialmente, cuando trabajamos en el plano cartesiano hay un producto punto, un producto cruz y hay una serie de cosas que no se pueden hacer como se hacen acá en números complejos. Ya vimos cómo se define el producto, su equivalencia, a qué equivale todo esto. Entonces, bueno, eh, este, eso con la manera de cómo se va a manejar en el plano complejo, lo veremos a continuación. Vamos a ver un ejemplo de la representación de tres pares ordenados en este plano complejo, sea Z1 igual al par ordenado 2, 3 y Z2 al par ordenado 4, 1. El ejercicio o el ejemplo te pide que haga la representación gráfica de Z1, Z2 y la suma de Z1 más Z2. Ok. Lo primero que hacemos es hacer el cálculo de Z1 más Z2. Ya sabemos que cómo se realiza esta suma, que es las partes de las X del par ordenado se suman, que en este caso sería un 2 más 4, y las partes de la izquierda, que serían las Y, también sería en este caso 3 más 1, y nos daría un par ordenado 6, 4. Ok, vamos entonces a graficar el primero, Z1 es 2, 3. Ustedes, como pueden ver en el gráfico, en X es 2 y en Y 3,
ahí se hace el punto y se traza eh, eh, este segmento dirigido hacia Z1. Luego para Z2 igual 4, 1, se busca el punto 4 en X y 1 en Y. Se coloca el punto y se hace otra vez segmento dirigido hasta allí. Y luego se hace la suma o se grafica la suma de Z1 más Z2, que en este caso sería 6, 4. Se busca el 6 en X y 4 en Y y se hace o se construye el segmento para este caso. Ok, ahora vamos a hablar de la representación polar. Consideremos la siguiente gráfica. Okay, acá es una gráfica de manera polar. Como pueden ver, son varios, está el mismo plano XY, pero como vemos, hay un poco de círculos que, que parten desde el origen y se van volviendo más grandes, y cada círculo eh, tiene un radio de radio 1, radio 2, radio 3, dependiendo a la escala que se haga el diagrama polar. Y también el segmento dirigido, el ángulo que forma con respecto a la parte positiva del eje real, que es el eje X, eh, eso, ese segmento con respecto a esta parte del eje real que acabo de decir, forma un ángulo. Eh, este ángulo se llama θ y la magnitud del segmento Z o el largo de ese segmento Z se llama R. También acá, como se pueden ver, hay la distancia de X y la distancia de Y, se hace su equivalente del triángulo rectángulo que conocemos todos, de las razones trigonométricas, donde se dice que X igual a R por el coseno de θ y Y igual a R por el seno de θ. Y de allí podemos hacer una relación de la forma del par ordenado. Tenemos ahora la parte binomial y esta parte binomial a su vez sustituyendo los valores de X más y, donde X es R por el coseno de θ y Y igual a R por el seno de θ, nos daría ahora otra representación de esta forma polar donde Z es igual a R que multiplica el coseno de θ más I por el seno de θ. Así sería la expresión matemática para el número polar complejo y así graficaríamos. Otra acotación, que esto es un gráfico, se llama polar, porque todo radica en un solo polo, que es donde se cruzan los ejes, y la flecha cuando se va graficando o cuando el ángulo va variando, aumentando, este segmento se va moviendo en sentido contrario a las agujas de reloj o antihorario, cuando el ángulo se va volviendo más grande. Esto recuérdense que este diagrama polar eh, cuando se hacen análisis dinámicos de funciones con números complejos, estos segmentos pueden moverse de sitio y la forma en cómo se mueven o se hacen los estudios es siempre antihorario. Bueno, continuemos. Bueno, vamos a definir ahora qué es cada una de estas partes de la parte polar. Definimos R, que equivale al valor absoluto de Z. Y esto sería que R es igual a raíz cuadrada de
x al cuadrado más y al cuadrado. Otro que tenemos que definir es tita. ¿Quién es tita? Tita es igual al argumento de z y se obtiene de la tangente de tita que es igual a y sobre x. Como el coseno de tita y el seno de tita son funciones periódicas, podemos decir que z es igual a r por la suma del coseno de tita, y en el argumento de este coseno tenemos que tita más 2n por pi más i por el seno, y en el argumento del seno tenemos a tita más 2n pi. Esto es funciones periódicas que se van repitiendo constantemente, y esto se cumple para todo n igual a 0, más o menos 1, más o menos 2, hasta el infinito. Bueno, por último, para hablar sobre algunas propiedades, como es la multiplicación y la división de los números polares, vamos a definir un Z1 igual a R1 que multiplica a la suma del coseno de tita más 1 más i por el seno de tita sub 1. Y un Z sub 2 igual a R sub 2 que multiplica al coseno de tita sub 2 más i por el seno de tita sub 2. Esto que está acá nos permite hacer lo siguiente, que z sub 1 por z sub 2 es igual a r sub 1 por r sub 2 por la suma de el coseno de la suma de los argumentos de los cosenos de z1 y z2, o los ángulos, como quieran ver, tita 1 más tita 2 más i por el seno de los ángulos, que es tita 1 más tita 2. Esto es propiamente algo sacado de las identidades trigonométricas, de las propias propiedades que tienen los números, las funciones senoidales. Y z sub 1 entre z sub 2, R1 entre R2 por la suma del coseno de tita 1 menos tita 2 más seno de tita 1 menos tita 2. Este sería unas propiedades que podemos ver con estas definiciones sobre los números polares. Luego tenemos un ejemplo. Dice, lleve a su forma polar y grafique el número complejo binomial z igual a 1 menos i. ¿Ok? Vamos entonces a graficar este número y vamos a ver cómo podemos hacer con respecto a él. Lo primero que vamos a calcular es el valor de r, que es la raíz cuadrada de 1 más menos 1. Recuerde que se supone que a esta que está ahí se está acompañando un 1. Esto es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, que es igual que r es igual a raíz de 2. Y para calcular tita, tita es igual a la cotangente de menos 1 entre 1, y esto es igual a menos tita cuartos. Haciendo ya los valores de acá, tenemos que tita más 2n por pi
si colocamos, para eliminar esta parte negativa que tiene tita, aplicamos esta función y nos queda que tita es igual a 7 cuartos por pi. Y podemos reescribir esta ecuación de la siguiente forma, que z es igual a la raíz cuadrada de 2 por la suma del coseno de 7 cuartos de pi más i por el seno de 7 cuartos de pi. Bueno, esto sería nuestro resultado, ¿no? También del gráfico vemos que a X, al eje X y al eje Y, y vemos graficado el valor de R, vemos allí raíz de 2. Recuérdense que 1 menos 1, pero si fuera, eh, esto es como un cuadrado de 1 por 1, y sabemos que la diagonal de un cuadrado del lado 1 es raíz de 2. Y también por simple inspección vemos cómo se forma el ángulo allí. Si vemos que desde X hasta R lo vemos en sentido horario y vemos ahí que hay tres líneas, viendo los círculos, los radios que forman los círculos, y ustedes de cada círculo que se forma, ustedes también ven que salen líneas desde el polo hacia afuera que se van alejando, que van formándose allí. Ustedes ven que entre el eje X en sentido horario hasta eh, la- el segmento R, ahí se puede contar tres rayitas. Cada rayita de esa vale un doceavo de pi, que si serían un doceavo por 3, que sería 3 doceavos, y sacando factor común 3 en el numerador y en el denominador, eso nos daría eh, un cuarto, ¿ok? Pero acuérdense que acá, para estos casos, eh, esto es en sentido horario, pero recuérdense que las mediciones se hacen en sentido antihorario. Entonces, como lo estamos haciendo al contrario, entonces este sería menos un cuarto de pi, que es lo que nos da en el valor que calculamos. Pero si lo quisiéramos, o como lo deberíamos hacer, en el sentido antihorario, y empezamos a contar todas las rayitas que salen desde X en sentido antihorario hasta llegar al segmento R, veríamos que hay 21 rayitas que van contándose allí. Bueno, esas 21 rayitas significaría 21 doceavos o 21 entre 12. También se podemos sacar factor común allí, eh, que sería 3, este factor común, y nos quedaría en tanto en el numerador como en el denominador, y nos quedaría 7 cuartos de pi, o por 7 4 pi, que es también el valor positivo o en sentido antihorario que nos queda allí. Entonces, como se puede ver, si graficamos bien, por simple inspección, también nosotros podemos hallar gráficamente los valores polares de un número complejo. Y también, obviamente, se pueden hallar haciendo los cálculos matemáticos con las ecuaciones respectivas que representan tanto a R como a tita. Bueno, este sería todo sobre la expresión o cómo es la expresión geométrica de un número complejo. Muchas gracias.